Les damos la bienvenida a toda la comunidad institucional a la nueva temporada del podcast de Seguridad de la Información. En esta oportunidad seré yo, Tania Estrada, encargada de Seguridad de la Información, quien realizará la entrevista. El invitado de hoy es Walter Montenegro, gerente de ciberseguridad de Cisco Chile, profesional con más de 15 años de experiencia en TI, particularmente en el diseño, implementación y liderazgo de proyectos de seguridad de la información. Walter ingresó a Cisco en el año 2011 y además de su actual posición, ha participado en diversos proyectos y eventos como speaker, no solo en Chile, sino que colaborando con distintos países de Latinoamérica. Adicionalmente, ha escrito para revistas de tecnología y ha realizado investigación en tópicos de seguridad, haciendo aportes a la comunidad científica con la publicación de artículos referentes a técnicas de detección de intrusos mediante redes neuronales. Bienvenido, Walter. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Bien, Tania, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder participar en este podcast y ojalá que pueda ser de aporte a la iniciativa que entiendo están llevando adelante como institución, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que toda la comunidad va a estar muy contenta. Bueno, y Esperemos, para ¿no? comenzar, Esperemos. sí, Claro. sí, yo creo que sí. Para comenzar, quisiera comentarle a la comunidad del ISL que hoy, tanto a nivel empresarial como estatal, se están generando diversas acciones para construir una sociedad más cibersegura. Y en ese sentido, sabemos que Cisco Chile implementó el programa de Country Digital Acceleration, y en donde seguía a empresas y gobiernos en su proceso de transformación digital. ¿Tú nos podrías contar cómo ha sido este proceso, si existen brechas entre las instituciones públicas y las empresas privadas? Sí, mira, ha sido un proceso bastante desafiante, ¿ah? Y un camino que se ha venido recorriendo hace algunos años, desde que se aprobó la iniciativa de CDA, como le llamamos nosotros, eh, que Cisco tiene este tipo de iniciativas para distintos países a nivel mundial. Afortunadamente, Chile fue uno de los países seleccionados para tener un centro de innovación de estas características en Latinoamérica. Y el objetivo principalmente es poder sensibilizar a las distintas industrias y poner una plataforma disponible dentro de Chile para poder tener distintas visiones, nuevamente, de verticales de industria, verticales eléctricas, verticales de manufactura, vertical de minería, de gobierno, etcétera, en donde la ciberseguridad es transversal. O sea, al final da lo mismo un poco la industria donde se puede estar aplicando, la ciberseguridad es transversal. Y en base a esto, este proceso de verdad ha sido bastante enriquecedor para nosotros, y también esperamos que así sea para la comunidad, porque también nos tocó en plena pandemia, ¿no? Entonces se retrasó un poco Claro. la inauguración, pero ya salió a la luz y se han hecho distintas actividades, hemos firmado acuerdos con distintos estamentos, por ejemplo con la OEA, se firmó un acuerdo de colaboración eh, en materia justamente de ciberseguridad para llevar adelante estos procesos de transformación digital, en donde Cisco, dentro del aporte a la comunidad, pone este tipo de instancias a disposición de la industria en general, ¿no? Del sector público y del sector privado también. Yo tuve la suerte de trabajar para el sector público varios años atrás, eh, en materia de ciberseguridad, por cierto, donde en esos tiempos poco se hablaba de la ciberseguridad. De hecho, no se hablaba de ciberseguridad, se hablaba de seguridad. Eh, que- Claro. y, y he visto los procesos de transformación que ha tenido el gobierno también en estas materias y los intentos que se han hecho, algunos más lentos que otros, ¿no? Quisiéramos siempre que esto fuera un poco más rápido. Eh, y se tienden a producir brechas por ahí a lo mejor con el mundo privado, a tu pregunta, ¿no? Que me decías Sí, cómo a lo mejor se ve o si hay o no brecha. Y es un gran depende, ¿ah? Es un gran depende, porque también hay de todo. En el mundo privado también hay industrias que han ido un poco más atrás que otras. Y en el sector público, algunas instituciones que van más adelante que otras, ¿no? Un caso emblemático, Servicio de Impuestos Internos, que ha llevado un proceso de transformación ya hace varios años, de transformación digital dentro del Estado,
incluyendo materia de ciberseguridad, por cierto. La Secretaría General de la Presidencia, la Contraloría, qué sé yo, el mismo Ministerio del Interior, con el CECIRT, que de verdad es un lujo tener un CECIRT y que funcione, ¿no? Que esté activo, eh, y que se pueda obviamente estar mirando incluso desde otros países. Hace poco hubo un incidente muy grande en Costa Rica, no sé si estás un poco al tanto de eso, pero un incidente bastante eh, feo, si lo podemos llamar, donde el gobierno quedó muy Claro, sí. comprometido. Y a raíz de eso, bueno, el CECIR, que también, por cierto, tenemos acuerdos con CECIR firmados de colaboración entre nuestro grupo de investigación, que es Talos, al día de hoy el más grande del mundo en este tipo de materia, y el CECIRT, en donde una de las cosas que se compartió fue justamente información de este tipo de ataque, y que el CECIR, entiendo, hace 1 o 2 semanas atrás envió ya un comunicado a todas las instituciones alertando un poco de esto. Entonces, son cosas que funcionan y me parece que hay que destacarlas. A veces miramos el vaso más vacío que lleno, ¿no? Pero Sí, es eh, verdad. yo intento con los años de circo de ver el vaso cómo avanza también, el vaso un poco más lleno, y ver que no estamos igual que hace 10 años. Es decir, hemos avanzado. ¿Necesitamos avanzar más? Sí, por supuesto. El gobierno a nivel de Estado se necesita establecer mayores políticas en materia de ciberseguridad o acelerar las que están durmiendo mucho rato en el Congreso, porque estas materias están ahí, Claro. justamente. Y un gran impulsor, saludos si nos escucha el senador Kenneth Pugh, que, que nos conocemos ahí hace un tiempo y lleva, o trata de llevar esta iniciativa adelante, ¿no? Sí, y también ha estado con nosotros ahí Claro. en los procesos estos con la OEA, etcétera. Excelente. Mira, y con lo que tú nos dices también nos da un poco más de tranquilidad para y toda la comunidad del ISL, que sepa que efectivamente se han hecho muchas cosas. Como decías tú, estamos mucho mejor que hace 10 años atrás. Y en el mismo ISL, hoy contamos con un equipo de seguridad ya establecido, así que es cierto, hemos avanzado Eso es un mucho logro, todavía. Tania, y por eso, y perdón que te interrumpa, pero aprovecho la instancia, ¿no? Sí, Porque a veces decimos, chuta, estamos peor. Mm, Por ahí a lo mejor claro, estamos, no sé si peor o mejor. Los tiempos cambian y nos tenemos que adaptar. Lo que sí es bueno que se vaya tomando conciencia. Antiguamente no había mucha conciencia. Por decreto, ¿cierto? Se establecía el encargado de ciberseguridad, te estoy hablando por ahí por el 2006, ¿no? Tal vez un poco claro. antes, 2005. Los comités de seguridad de la información, que casi que se metían con fuerza y el que iba pasando por el pasillo le asignaban el sombrero, el CISO. ¿Ok? Sí, Hoy espero que eso, o he visto al menos con distintas instituciones de gobierno que ha cambiado un poco. Esperamos que eso cambie en todas, ¿no? Porque evidentemente eso claro, nos hace disminuir los riesgos. exacto, de todas maneras. Bueno, y pasando a otro tema ahora, mira, hablemos del Internet como infraestructura crítica, teniendo en Ujú. cuenta que actualmente existe una gran dependencia digital que claramente se acrecentó con la pandemia también, ya que se aceleraron los procesos de transformación digital. ¿Cuáles crees que son los mayores riesgos a los que está expuesta la infraestructura digital? Es decir, ¿a qué nos podríamos ver enfrentados? Uf, pucha, ahí tenemos un abanico de cosas, ¿no? Eh, y podemos estar hablando toda la mañana. Yo soy bueno para hablar, me gustan Claro. estos temas, pero voy a tratar de acotarlo. Fíjate que efectivamente, concuerdo contigo, los procesos de transformación digital, que puede estar medio trillado, ¿no? Me acuerdo ante la pandemia, no sé, todas las semanas me invitaban a alguna presentación de transformación digital, y cómo la ciberseguridad es un habilitador dentro de estos procesos de cambio, que está buenísimo, ¿no? Pero yo creo Sí, que ya está, es decir, el proceso de transformación se está viviendo, avanzamos aceleradamente, la pandemia nos pegó, sí, y hubo que de la noche a la mañana mover un montón de procesos que nadie quería mover antes de la pandemia. ¿Cuál es el problema de eso? claro, Que esos procesos, y eso tenemos que tenerlo súper claro, y aquí no me malinterpreten, ¿no? Cuando yo hablo de negocio, una vez cuando trabajaba en gobierno hablé de negocio y casi me pegaron, pero no es que el gobierno sea un negocio, ¿no? Se entiende como el rol directamente de la institución. En el caso del Estado, el mayor de sus roles a veces es el servicio, ¿no? De prestar algún tipo de exacto. servicio a la ciudadanía. Y ese es el core de la institución. Ese es Sí, su llamado o su forma de vivir, o por qué existe, ¿no? Por ahí podríamos decir, otros tipos de empresas tienen otros. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa eléctrica,
su core de negocio es proveer servicios de electricidad o de minería, de extracción, etcétera, ¿no? Pero no es la ciberseguridad. A mí me encantaría que fuera la ciberseguridad el core del negocio, ¿no? Pero no es, ¿cierto? Por tanto, Sí, cuando viene la pandemia y nos deja mirando hacia el otro lado, en buen chileno, ¿cierto? Acostumbrados a hacer las cosas de una manera y de repente de la noche a la mañana todos a las casas sí, y decimos, ¿qué hacemos? El negocio tiene que seguir continuando, es decir, tiene que continuar, tiene que seguir funcionando. ¿A qué costa? A la que sea. Y aquí es donde los que trabajamos en ciberseguridad nos duele la guata, ¿cierto? Porque decimos, pucha, tengo que sí, generar procesos de cambio, pero no puede ser a cualquier costa. Pero ese, claro. ese fue ¿Cómo como una permito clase, que siga operando? Sí, claro, porque los riesgos, y esto a tu pregunta, ¿cierto? Los riesgos que empiezan a aparecer son variados. Ahora, una gran lección, que, que, que esto yo lo compartía siempre en las presentaciones, por eso te digo, pre-pandemia, que ahora es un tremendo ejemplo, porque lo vivimos todo, es que el negocio sigue sí, andando y tiene que andar, cueste lo que claro, cueste. Y digo cueste lo que cueste a nivel de riesgo, ¿ok? Es decir, vamos claro, todas las casas, chuta, es que no tenemos computadores para todos. Bueno, que usen el que tienen en las casas. Ah, pero es que sabes que la claro. política de seguridad dice que no pueden utilizar computadores personales por el riesgo. Da lo mismo, porque necesito que ese funcionario haga su labor. Y necesitamos seguir dando el Sí, servicio a la ciudadanía. Es que no tengo un computador que sea solo para mí, lo comparto con mi hijo. Y bueno, ya está, es lo que tienes. Y así operamos, y operamos por mucho tiempo, y muchos siguen operando así. Ahora, cuando eso ocurre, ¿cierto? Se quebraron todas las políticas de seguridad que había, no la mayoría, ¿no? Había muchas políticas de por medio, y hubo que empezar a visualizar qué riesgos habían. Y claro, hay riesgos de ampliar tu superficie de ataque. Cuando tú amplías la superficie de ataque, evidentemente que aparecen riesgos nuevos, aparecen nuevas entradas a la institución desde forma externa que ponen en potencial peligro a la institución completa, porque un funcionario que tal vez esté utilizando un dispositivo con no tan buenas prácticas de seguridad o que no tenga elementos que lo esté protegiendo, claramente que expone a todos, porque un equipo te puede exacto. dejar, ¿cierto?, un problema mayor. Con lo cual, la, la, la disgregación física, si lo podemos llamar de esa manera, donde se empiezan a trabajar hace 2 años ya, un poco más, las distintas personas, establece riesgo evidentemente de ingreso, de amenaza, que no estábamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados a trabajar dentro de un huevito, en donde el perímetro Sí, estaba súper establecido, y ese perímetro lo cuidábamos. Cuando yo separo y van todos a distintas partes, ese perímetro desapareció, y el perímetro se convierte tu casa, o el lugar donde estés trabajando. Si a eso le sumamos la nube, si a eso le sumamos la nube, peor, ¿no? ¿Cierto? Dices, pucha, ¿sabes qué? Empecé a llevarme un montón de servicio al cloud durante este proceso de transformación, porque evidentemente que optimiza los procesos. No tengo que ir al data center, no tengo que claro. montar máquinas. Ok, ¿qué riesgos me lleva eso? Distintos riesgos también, porque ya mi perímetro no lo tengo resguardado como estaba acostumbrado. Con lo cual, el mensaje final de esto, Tania, que al nosotros Ujú. ser el último bastión como usuarios, tenemos que mantener o incrementar nuestra conciencia del riesgo que exponemos a la institución cada vez que yo utilizo mi dispositivo para uh, entrar a algún aplicativo crítico o algún sistema de mantenimiento o lo que sea mi función dentro del ISL, por ejemplo. Con lo cual, si antes tenía Claro, cuidado, ya tengo que tener el doble cuidado. Y no, ni siquiera estoy hablando acá de soluciones tecnológicas, ¿eh? Porque evidentemente que hay que incrementar la visibilidad, el control, la segmentación, etcétera. Estoy hablando de la sensibilización y yo como persona, como funcionario del ISL, que es tan ujú, importante que la tecnología es cómo yo me comporto dentro, obviamente, de mi ambiente para no poner en riesgo, obviamente, a la institución. exacto. O sea, al final son todos los funcionarios que día a día están trabajando con la información y son como la primera línea y que nos pueden ayudar a proteger. De hecho, los usuarios seguimos siendo el primer foco de ingreso a amenaza. Esta Claro. semana, el martes, creo que me invitaron a dar una charla al Duoc con alumnos. Y a mí me gusta ir a hablar con los cabros, a ver si es que dejamos algo, ¿no? Y, Ujú. y me preguntaban por el phishing. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo vengo hablando hace 15 años del phishing.
¿Y saben por qué sigue existiendo el phishing? Porque somos personas y creemos que nos ganamos el loto, creo que el Sí, impuesto interno nos va a devolver más plata. Creemos, pues y hacemos sí, clic. Y tenemos que tomar sí, conciencia, como funcionarios, ¿cierto?, del ISL también, de que si yo hago clic en algo que es riesgoso y abro un ransomware o abro un malware, puedo dejar una indisponibilidad mayor dentro de la institución. Entonces, ojo con lo que hablamos. No todo lo que brilla es oro. En verdad, en Internet nada de lo que brilla es oro. O sea, no hagamos clic en cosas que no tenemos. sí, es cierto, eso es muy importante. Mira, dentro de lo que tú me estabas comentando recién, hablaste de la nube. Ujú. Ahí me gustaría preguntarte, porque existen como varias situaciones que se presentan ahí cuando uno plantea este tema. ¿Tú nos podrías comentar sobre los aspectos de seguridad relacionados con la nube y si crees Sí. que es importante que los servicios públicos nos sumemos a esto, que le perdamos un poco el miedo? Más o menos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos podrías comentar? Ah, a ver, dentro del cambio de transformación que hablábamos recién, ¿no? Que ocurrió en la pandemia, aparece un concepto nuevo de la ciberseguridad que es la resiliencia. Para los que no han Ujú. escuchado el término de resiliencia, eh, es poder resistir los cambios que se vienen. Ahora pensemos en ciberseguridad, resistir los cambios a nivel de amenaza, en los escenarios que están, y si tengo algún problema, poder levantarme. Eso es ser resiliente, ¿no? Y que está Sí, muy asociado a lo que estamos hablando, porque al final tú dices, tengo riesgo, sí, amenazas están, sí, el negocio sigue andando, sí, me va a pasar algo, sí, partimos de la premisa de que nos va a pasar algo. Con lo cual tengo que tener la capacidad de poder levantarme. Cuando nosotros vamos a la nube, y que de verdad yo creo que a esta altura ya no hay que perderle el miedo, y tampoco es un blanco y negro, es decir, no es que hago todo mi cambio al cloud y dejo usar los data centers tradicionales, o me quedo claro, siempre solo en data center y la nube es súper riesgosa, así que no la uso. No, no. claro. Ahí es un cambio y un camino de transición hacia ambientes híbridos. La mayoría de las instituciones ya han partido moviendo, por ejemplo, su sistema de ofimática a la nube, Office 365, G Suite, o lo que sea que puedan estar utilizando, en donde ya lo que yo tenía antiguamente, y que el gobierno de hecho normó frente a eso, ¿eh? Hay normativas con respecto a la utilización de la nube y los correos electrónicos en particular en el cloud, que antiguamente no era permitido sacarlo de las instituciones, pero Claro. obviamente se moderniza y se avanza en estas materias. Eh, Aparecen nuevos riesgos, claramente, porque ya no está la información dentro de la institución. Entonces tengo que tener cuidado qué cosas comparto a la nube. ¿Quién accede a los sistemas en la nube? ¿De dónde accede? ¿Es la persona que dice ser la que está teniendo acceso a ciertos datos que son privados o no? ¿Cómo valido que es esa persona? ¿Desde dónde lo está haciendo? ¿Ok? Entonces, son varias preguntas que aparecen en la nube que también estaban on-premise. El tema es que nadie se las hacía, Ujú. ¿cierto? Porque uno asumía que la información dentro de nuestro huevito, que vuelvo a citar lo que decía hace un ratito, dentro de nuestro huevito Entiendo. estaba seguro. Y Sí, también un falso sentido de seguridad, ¿no? La nube es más segura que on-premise, tampoco. Tenemos que establecer mecanismos de seguridad también en la nube, de resguardo, visibilidad. Necesito conocer, y es una premisa también básica, no puedo proteger lo que no veo. Entonces, tengo que ver primero qué es lo que está ocurriendo en la nube para poder tomar medidas de segmentación, de contención, etcétera. Tengo que tener claro los desarrolladores que están accesando al cloud, que están utilizando. Sí, ¿hay alguna clase que están de desarrollo que a lo mejor están utilizando en alguna aplicación del ISL que a lo mejor está contaminada e información se está empezando a exfiltrar? Súper riesgoso. Entonces, como ya no están mis dependencias directamente, necesito tener mecanismos que me visualicen y me indiquen si es que hay datos que se están yendo para lugares que no deberían, o países riesgosos, por claro. ejemplo. Y también establecer mecanismos de segmentación en la nube. Hay hartas cosas que cuidar cuando vas al cloud, más aún que en on-premise, y que está relacionado también con la identidad de las personas. Ya hace tiempo se han hablando de concepto de Zero Trust en la industria, es decir, cero confianza, modelos de que yo parto de la premisa que no tengo acceso a nada y te voy dando acceso en la medida que lo necesito. Y eso está Claro. basado en la identidad. Yo como persona
a qué tengo acceso, por cuánto tiempo tengo acceso y a qué no. Entonces, implementar esos mecanismos no es solo llevar una carga de trabajo al cloud y tomarla y decir, ya, ahora sí estoy en la nube. No, la llevo al cloud y me tengo que preocupar de securitizar esas cargas. Y yo como usuario, una vez más, mi responsabilidad es no, obviamente, eh, publicar cosas que no debiese publicar en la nube. Documentos, por ejemplo, confidenciales que los dejo con acceso público, porque a veces por defecto están Sí, públicos. Entonces tengo que poner cuidado a quién se los comparto. Son cosas simples, pero que hacen grandes cosas al minuto de poder tener estas transiciones y lo hace menos caótico. Hay muchos ataques en la nube, ataques, por ejemplo, crypto mining, de criptominado en la nube, que uno dice, pucha, no me robaron información con el crypto mining. No, lo que te roban es cómputo. Y al final ese cómputo lo paga el ISL, porque en la nube tú pagas por claro, transacción, por cómputo, etcétera. Si te criptominan en la nube, vas a terminar pagando una cuenta enorme, que ya lo usaste, pero alguien más se benefició de ese cómputo. Entonces, son muchas, para no entrar tanto en detalle, pero son muchas las aristas que se abren y hay que tener ojo de cómo nosotros establecemos los mecanismos de protección y para eso hay guías de diseño, hay buenas prácticas, podemos conversar también en alguna otra instancia si tienen dudas con eso, de cómo nosotros a través de Cisco los podemos ayudar también con eso, sin ningún problema, ¿ok? excelente. Sí, Sin muchas ningún problema. gracias. Estaría muy interesante. No, cuando Y quieras, mira, Tania, no hay problema. muchas gracias. Y mira, volviendo un poco a lo que habías planteado de lo importante que es el usuario, el funcionario para ISL en sus tareas del día a día, cómo afecta en la seguridad las decisiones que yo tomo. Quería comentarte que hace un tiempo se descubrió en un servicio público la descarga de películas pornográficas a través de red estatal. El hecho Sí. fue puesto en conocimiento del CECIR, pero más allá del contenido descargado, me gustaría que tú nos comentaras por qué esta situación podría representar un grave riesgo y cuál Mm. es tu recomendación para las instituciones a modo de que esto no vuelva a suceder. Una buena pregunta, porque al final el, la privacidad es para todos los lados, ¿no? Para el lado del usuario y para el lado de la institución. Hay ciertas normativas que van más allá de lo que tú veas, ¿no? Porque alguien una vez discutía con un... Yo no soy abogado, por cierto, soy ingeniero de profesión, pero me tocó trabajar con muchos Ujú. abogados que piensan un poco distinto a uno, ¿no? Uno es más Sí. como pragmático en algunas cosas, los abogados te abren un poco más la mente. Y me decía, el derecho que tiene la persona a visitar lo que quiera va más allá del derecho que tiene alguna empresa de restringirlo. ¿Se entiende, no? Mm, Es decir, pucha, ¿sabes qué? Es mal visto entrar a sitios de pornografía. Sí, es mal visto. ¿Está penado por la ley? No, a no ser sí, que sea pornografía infantil, sí, y ahí todo el rigor de la ley sobre eso, ¿no? Pero exacto. pornografía, en este caso, a la pregunta que estamos hablando, podríamos estar hablando de otros temas que tal vez que son más sensibles, temas eh, que uno dice, no, pero ¿cómo voy a entrar o accesar a cierto tipo de sitios? El problema no es el contenido, porque uno acá no se mete en la vida de nadie, ¿no? Cada uno sabe ya lo que pueda visitar o no. El tema está, es que la mayoría de estos sitios alojan piezas maliciosas. ¿Y por qué alojan piezas maliciosas? Porque son contenidos que son ah, fácil de accesar, que son atractivos, ¿cierto? Con lo cual, Claro. generalmente, nada es gratis. Bueno, yo tenía un amigo que me decía, solo los pajaritos cantan gratis en esta vida. Y es verdad, pues decir, si vas a accesar a un Sí, sitio donde hay información, donde hay contenido, que a lo mejor es atractivo, que no es algo que está a libre disposición de todo el mundo, pero está gratis ahí, hay algo con que te vas a ir. No, gratis no va a ser. Y generalmente este tipo de sitios, o los sitios de piratería, por ejemplo, de descarga de software sin licenciamiento, eh, tienen asociado una gran carga de malware, ¿ok? De piezas maliciosas que ponen en riesgo a tu computador, partiendo por ahí. Pero si ese computador se conecta a la red del ISL, ya pone en riesgo al ISL completo. Con lo cual, ahí hay una delgada línea y por eso se establecen políticas, decir, mira, yo voy a restringir el acceso a sitios que alojan pornografía, que alojan software, porque esos sitios en su gran mayoría tienen piezas maliciosas.
¿Ok? Entonces, no hay una restricción para decir, oh, mira, estuvo viendo pornografía. No ese es el contexto, al menos en materia de Claro. ciberseguridad, ¿no? El contexto es, esos sitios en su gran mayoría alojan piezas maliciosas y que ponen o comprometen y ponen en riesgo, en este caso al ISL, en este caso al gobierno, ¿cierto? A la moneda, donde fue que fue este incidente, ¿no? Con lo cual, el problema no está en la pornografía en sí, en este caso, ¿no? Ahí podríamos entrar a discutir en otro caso el tema de la pornografía, pero en materia de ciberseguridad es qué cosas aloja y que pone en riesgo a las instituciones, y por eso se restringe. Entonces, ¿cómo se puede Claro. hacer para restringir esto? Hay varios mecanismos, ¿no? Es decir, mecanismos de protección que se usan de años a nivel de filtrado de contenido, para obviamente restringir por categoría, por reputación, etcétera, de los sitios, porque no siempre algún sitio está dentro de una categoría, pero sí a lo mejor la reputación de ese sitio no es buena. Y con esto protegemos también al usuario que no ponga en riesgo a la institución, incluso estando en sus casas. ¿Por qué? Porque ya los filtros se están haciendo en la nube. Claro. Y también el día de mañana podemos conversar un poco de eso, pero hemos ayudado a muchos clientes hoy día que están trabajando en sus casas a proteger al dispositivo como si estuvieran dentro del ISL, pero estando en su casa sin una VPN. Entonces tienen la misma protección que estando adentro, pero trabajando desde cualquier parte, en verdad, conectado de cualquier lado, y con eso cuidas que el dispositivo no vaya a ser víctima de algún incidente mayor. Claro, qué interesante, eso está súper bueno porque ahora no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación del trabajo híbrido, estando Absolutamente, de repente en la casa, claro. Muchas absolutamente, gracias. absolutamente. Mira, quiero comentarte de otra situación también que pasó hace un tiempo, que tiene que ver con la Ujú. protección de datos, que esto pasó en CERVEL cuando anunció que Ah, debido a una falla de seguridad tuvo disponible para descargar los datos de personales de 15 millones de chilenos en las elecciones municipales de 2021. mm. ¿Cómo afecta esta situación en la confianza de la ciudadanía frente al ambiente digital? Echamos mucho. Es decir, estas cosas no contribuyen en nada en la confianza de las personas. Si bien es cierto, se han ido relajando un montón de paradigmas que habían con respecto al uso de las tecnologías o de digitalizar los procesos, ¿no? Antiguamente, ¿te acuerdas que comprar por internet era, no, estás loco, no voy a meter la tarjeta de crédito? Hoy día como que ¿Cierto? ya, ¿te acuerdas? Hoy día ya tú compras lo que Sí. venga. Bueno, la pandemia compramos de todo, ¿cierto? Y eso incrementó un montón las cosas. Es cosa de ver los Cyber Days, ¿cierto? Ahora viene uno la otra semana. Cómo las Sí, ventas han aumentado de manera online, que ya hace 10 años, no, estás loco, yo no meto la tarjeta porque es inseguro. Eh, Hay exfiltraciones, chuta, y baja un poco, tú dices, lo vuelvo a pensar, bueno, pero hay seguro. Ahora, el caso del Cervelo es un poco más delicado, porque la exfiltración de la información al final del día es información privada mía, o tuya, de todos los chilenos, ¿no? Que información que no debiese estar más allá y uno la entrega en resguardo a las instituciones del Estado que tienen la obligación de cuidarla y protegerla para proteger la privacidad de la información personal de cada uno de nosotros. Con lo cual sí, pues genera un impacto negativo, pero a la percepción que tiene tal vez la ciudadanía con respecto a cómo el Estado está haciendo las cosas en resguardo de la información. Y ahí es más delicado. Yo siempre he dicho, lamentablemente, cuando trabajaba en un gobierno, y que se entienda bien el ejemplo, si un retail tiene un incidente de ciberseguridad, suponte en un cyber, la cantidad de millones de dólares que va a perder es tremenda, o que deja de ganar, ¿no? Porque claro, tuvo indisponibilidad de la página. Y tal vez ahí se le puede pasar multa a los proveedores, los hacen quebrar, chuta, mil cosas. El Estado no, po. El Estado tiene un problema de ciberseguridad, y por más que le pase multa y remulta a los proveedores, el rol del Estado es la credibilidad, es decir, dar servicios mediante una credibilidad, po, y que las personas crean en las instituciones. Entonces es muy duro tener un incidente de estas características porque se pierde la credibilidad, así la ciudadanía termina perdiendo la credibilidad, y es por eso que hay que cuidar tanto, sobre todo en el gobierno, en el Estado, ¿cierto? En las instituciones de gobierno, los materias de ciberseguridad, para no perder la confianza de la ciudadanía, que son los usuarios, nosotros mismos somos los usuarios que utilizamos los servicios del Estado. Entonces, sí, evidentemente que son cosas que no ayudan mucho, pero colocan el desafío de poder mejorar los procesos para que no vuelvan a ocurrir estas cosas.
Exacto, al mismo tiempo nos hace ahí tomarle la importancia a la situación y nosotros como instituciones más pequeñas a lo mejor, decir que sí, efectivamente nos tenemos que subir ahí al tren y también actualizarnos y darle importancia, relevancia a Absolutamente, lo que es ciberseguridad. Exacto. absolutamente. Mira, y ya para finalizar y no quitarte más tiempo, y un poco como englobando todo lo que nos has conversado y lo importante que son los actores, los funcionarios en la materia de seguridad. Mira, los ciberataques últimamente se han incrementado, específicamente si hablamos del Estado, es decir, tiene un informe en donde nos cuenta que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se generaron 22.473 tickets de incidentes de seguridad, lo que representó un 47% más que el año anterior. ¿Qué opinas de estas cifras y qué consejo de forma general le podrías dar a los funcionarios que nos están escuchando en este momento para prevenir y aportar más en el tema de la ciberamenaza? Sí, a ver, las cifras son duras, ¿no? Pero están Sí. alineadas con lo que pasa a nivel global. Es decir, y tampoco es real pensar que el número de tickets vaya a tender a bajar. Seguramente se va a seguir incrementando en la medida que más servicios se suban los procesos tecnológicos, públicos, en la nube, etcétera. Esto que hemos hablado durante este podcast. Eh, el mensaje tal vez para los funcionarios es insistir en que nosotros somos parte, y tal vez la parte más débil, de la cadena de resguardo de la información. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad como persona, somos el primer responsable en prevenir algún tipo de incidente. Temas higiénicos, como decían antes, no hacer clic en cosas que no tengo que hacer. Validar la información. Si alguien me manda, me dice, oye, mira, abre este archivo, pucha, y desconfío porque hay alguna cosa rara, lo llamaré, no lo abro de buena primera porque pongo en riesgo. Tener buenas prácticas de actualización de parches, que son temas higiénicos, tener un sistema de protección de EDR en las máquinas, protección en el correo electrónico, fijarse en la fuga de información, son muchas cosas, pero como responsabilidad de funcionarios y personas, ¿no? Y educar también a nuestros hijos, a nuestras familias, en cómo tener una mejor higiene en materia de ciberseguridad. Y esto tiene que ver justamente en tomar la sensibilización de materias simples, no compartir la información en redes sociales, no utilizar contraseñas que sean fáciles de adivinar, cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, no compartir la información a terceros. Eh, es raro, nosotros como personas le enseñamos a nuestros niños, ¿no? Yo tengo hijos, no sé si Tania tú tienes hijos, pero le enseñamos o nos enseñaban a nosotros nuestros papás, no hablen con extraños en las calles. Que lo hemos dicho más de alguna Sí, vez, ¿no? Y a nosotros nos lo dijeron cuando éramos niños. Y nosotros lo internalizamos súper bien. Y no lo hacemos, ¿cierto? Y no hablamos con extraños en las ujú, calles. Pero curiosamente, en el mundo digital sí. Es súper curioso. Hay un fenómeno incluso psicológico entre medio. Sí, y lo hacemos. Y nuestros hijos lo hacen. Eh, y ponemos en riesgo con eso un montón de temas que están detrás, porque se empieza a compartir información con gente que tú ni siquiera conoces. Y cuando comparte claro. información con gente que no conoce, potencialmente podría estar poniendo en riesgo alguna credencial, el acceso a alguna cuenta, a tener más información de la que llega a tener de ti, de tu familia, etcétera. Entonces, la recomendación es estar alertas, estar pendientes, no todo lo que brilla es oro, como les decía antes, no hacer clic en cosas que no hay que hacer, no compartir la información con extraños, ni con nadie que no tenga que tener ese tipo de información, y pensar que somos el eslabón principal dentro de la cadena de resguardo de la información dentro de la institución que trabajamos, en este caso ustedes en el ISL. Exacto, es toda la razón. Y que siempre tienen a disponibilidad también el reportar, el consultar si es que tienen dudas Siempre, en un correo, por ejemplo, siempre. que no saben si es o no, Es sí, que mejor que consulten pregunten nomás. 20 veces a que hagan clic en algo que puedan poner en Exacto. riesgo.
Yo imagino que Exacto. ustedes dentro del ISL deben tener algún correo, si tienen alguna duda por tema de seguridad, envíenlo allá, pregunten, infórmense, pregúntenle a Sí. Tania. Bueno, a lo mejor te pongo en una situación rara, pero pregúntenle a Tania, ¿no? Eh, Hagan las Sí, bueno, consultas. tenemos el correo. Hay un correo, ¿viste? Sí, para que no la bombardeara a Tania, si no la van a volver loca. Pero envíen la información de la forma adecuada y pregunten. Es mejor preguntar a exponer, porque al final hoy día de verdad hay mucho amenazas que están llegando de manera personalizada a las cuentas de correo y nosotros, una vez más, somos el eslabón más débil donde exponemos a nosotros, primeramente, nos exponemos nosotros con la información personal que manejamos, nuestros celulares, tenemos de todo, y exponemos también a la institución, en este caso al ISL. Claro, toda la razón. Bueno, Walter, muchas gracias, la verdad, por esta entrevista. Quedamos con ganas de hacer una más para hablar ahí Cuando de los temas quieras, que nos comentaban de la nube y lo demás. Pero no, cuando muchas, quieras. muchas gracias. Cuando quieras, gracias a ti, de verdad, muy, muy agradable la conversación. Cuando necesites, estamos acá. Cisco tiene una serie de herramientas, soluciones que los pueden ayudar en estas transiciones, así que totalmente a disposición de poder conversar y apoyarlo en lo que necesiten. ¿Ok? Muchas gracias. Y lo que te podamos apoyar nosotros también cuenta Muchísimas gracias, con Tania. el equipo, la institución. Gracias. Bueno, que Hasta tengas buen luego. día. Hasta luego. Igualmente.